¿Me dejas hablar o no me dejas hablar? Bueno, le estoy preguntando. Entonces te estoy respondiendo. Un venezolano, ellos quieren recuperar la democracia en su país. Bueno, yo también conozco venezolanos que son maduristas, apoyan a su país. O sea, no todos son... Acá han venido los traidores, pues. Acá han venido los traidores. Amigos, Antauro Humala está con nosotros aquí en Parrilla Electoral. Mayor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, estoy muy contento de estar acá en Tacna, más aún coincidiendo con su semana principal, con su semana de aniversario de reincorporación al seno patria. Tacna es la ciudad de la bandera, ¿no? La procesión de la bandera, muchos políticos sueñan con estar aquí. ¿A usted le gustaría participar en la procesión de la bandera? Se lo pregunto porque en algún momento escuché que usted decía que la bandera roja y blanca como que no lo representaba, más lo representaba la huifala. Yo soy más que nacionalista, etnonacionalista. Entonces, para mí, el vínculo esencial de la construcción nacional es el vínculo de nuestra sangre, de nuestra estirpe, de nuestra historia, y no tanto el DNI plastificado y pasteurizado que indica a qué nacionalidad uno pertenece. ¿Por qué digo esto? Porque Alberto Fujimori, o Kenya Inimani, japonés, es el que ha gobernado el Perú durante 10 años mafiosamente y ha puesto una constitución pro-extranjera, pro-globalista y antinacional. Pero Pablo Kuczynski Goddard, norteamericano por los 4 costados, también tenía DNI como Fujimori. Eliane Carr, que fue primera dama, también tenía DNI. Entonces, para nosotros los etnonacionalistas, el DNI no es un indicativo suficiente para definir la nacionalidad. Pero no le definía la DNI, yo me refiero a la bandera roja y blanca. Claro, por eso, a eso voy. Entonces, yo soy peruano, me enorgullezco de ser peruano, juro por el rojo y blanco, como lo he hecho en el ejército, pero más allá de eso, me considero tahuantinsuyano. Entonces, también respeto a la bandera de los incas, la huifala, así como ¿Y la roja y blanca? Ecuador. Por supuesto que sí. ¿También la respeta? Claro que sí. ¿Participaría usted de la procesión de la bandera? Es más. También la he defendido en los hechos en la guerra contra el Ecuador y en la guerra contra Sendero Luminoso. Claro, usted vestía el uniforme pero del ejército. a lo que voy, yo voy más allá. Porque reconozco como mi patria, el Perú, pero como mi patria ancestral, el Tahuantinsuyo. Y el Tahuantinsuyo geográficamente abarca 3 países: Perú, Bolivia, Ecuador, el noreste argentino y hasta el norte chileno. Entonces yo voy hacia eso. Hablando de Ahora, Chile. con respecto a la expresión de la bandera, me parece excelente. Creo que con Chile hay cuestiones pendientes, no solo la cuestión del mar. ¿Cuáles serían las pendientes? En Tarapacá, Arica y el mar adyacente y el territorio adyacente. Entonces, como etnonacionalistas, nosotros todavía reivindicamos esos territorios. Es el único partido de los 40 y tantos que existen que todavía mantiene esa posición. El resto ya claudicaron, ya se olvidaron. Podría ser un discurso solo político electoral, porque en la práctica, ¿cómo podríamos recuperar Arica, Tarapacá? Bueno, ¿cuál es su plan? Igual como lo perdimos. Igual como lo perdimos. Con las armas. Pero, ¿o qué usted cree que por referéndum nos lo van a devolver? Por eso, pues entonces, para muchos políticos y periodistas peruanos ya hay que olvidarse eternamente de Arica, Tarapacá. Y tienen su derecho. Quizás ya fueron domesticados. Pero nosotros todavía no. Entonces nosotros somos fundamentalistas respecto a eso. Eso es lo que marca la diferencia con el resto. Por ejemplo, acá en Tacna tenemos una casona que ha sido cedida al consulado chileno. ¿Usted está de acuerdo con que totalmente desacuerdo? Totalmente desacuerdo. La casona? Es que mira. ¿Pero por qué no lo hacen las autoridades actualmente? Porque son cobardes, porque son globalistas. Nosotros nunca hemos estado en el poder, los xenocaceristas estamos presos. Hemos estado en 2 rebeliones, hemos estado en la cárcel casi 2 décadas por mantener este discurso. Entonces, yo le digo, acá había una guerra, Tacna fue cautiva medio siglo, y hubo un tratado de Ancón, hubo un plebiscito que jamás se cumplió, se debió haber hecho en 1894, 150 años después. De ahí ha habido el Tratado de Lima en 1929, ha quedado cosas pendientes todavía respecto a la situación marítima, y asimismo hay cuestiones que no se cumplen del Tratado de Lima. Ya quedó más o menos claro. No, más o menos claro, pero todavía no quedó claro. Se refiere al triángulo todavía. Claro, entonces mientras no quede claro, para nosotros hay una situación pendiente. Entonces nosotros todavía rumiamos la reivindicación de esos territorios.
Y eso es lo que nos diferencia del resto de la partidocracia. De acuerdo. ¿Tacna significa para usted una región mucho más importante que alguna otra región en el Perú? Creo que sí. ¿Por qué? Definitivamente. Porque en Tacna, con la frontera con Chile, están tres problemáticas geopolíticas. Está la cuestión marítima con Chile. Está la cuestión territorial que para nosotros aspiramos todavía a las fronteras anteriores a 1879. Y tres, está la cuestión de la mediterraneidad boliviana, la salida al mar. Y hasta cuarto, está el problema de ahorita en el norte chileno, así como en el sur peruano, hay una inmigración aymara que baja la costa y que me parece muy bien. Es más, en todo el sur del Perú, Moquegua, Arequipa y Tacna, hay una hegemonía ancestral demográfica de origen aymara, y lo cual me parece excelente. Pero eso también está pasando en el norte de Chile. Hay mucha inmigración aymara proveniente de Bolivia, inclusive también de Perú. Entonces, para nosotros es algo bueno, porque es la peruanidad, ¿no?, que todavía queda ahí y que para nosotros es común, son fuerzas amigas, son como una quinta columna. Recordar que menciona Bolivia, ¿usted estaría de acuerdo con cederle territorio nacional peruano a Bolivia y que tengan autonomía? No, yo estoy de acuerdo que los bolivianos deben dejar de quejarse, ¿no?, y entender que Chile, gobierne la derecha o la izquierda, tiene una política de Estado y siempre los va a enclaustrar. La única manera de solucionar sus problemas de la salida al mar es, a mi entender, por las armas. Entonces, si tú me dices si le daríamos salida por territorio peruano, de ninguna manera. Su territorio original es por Antofagasta. Ahí al frente, donde fue Angamos, donde sucumbió el Huasco. También recupera eso. Hace unos días atrás, tiempo atrás, ha estado usted con Evo Morales, lo ha ido a visitar. Exactamente. En plena crisis, el cambio de gobierno. ¿Qué le ha dicho Evo? Bueno, es público, hizo un discurso público. Pero no, usted, en la interna, porque ustedes son amigos, ¿no?, con Evo Morales. Sí. ¿Cuál es la preocupación de Evo por su parte? Bueno, en ese momento ya hubo las elecciones. Gracias. Ya hubo las elecciones. Evo no participó en las elecciones porque, igual que a mí, le han prohibido postular a la presidencia de la República. Entonces, no participando él, la izquierda se ha partido, se ha dividido. Que suele ocurrir, ¿no? En el Perú también tenemos igual que las derechas, lógico. Entonces, hay que ver que la política es pendular en todo sitio. Entonces, ya en Bolivia ha gobernado la izquierda 13 años. Ahora parece que va a haber un nuevo presidente en Bolivia de centro derecha, porque este presidente es Rodrigo Paz, si no me equivoco, es hijo de Paz Zamora, ¿no?, que fue presidente. Y Paz Zamora no fue un presidente de derecha, fue un presidente de centro. O sea, la derecha no ha triunfado en Bolivia, ha triunfado el centro. Lógico. Volvamos al Perú y a Tacna. Locumba, para usted lo marcó, porque ahí fue el inicio, y quizás en el Perú, ¿no? Porque ahí luego de eso cayó. Ahí fue nuestro nacimiento político. Claro. Acá en Tacna. Acá en Tacna, por supuesto, aquí en el Fuerte Arica. Cierto. ¿Es cierto que usted cogió un arma y se la puso al general en ese momento que estaba a cargo? ¿Así inició todo? Cuéntanos. Efectivamente, es más que una anécdota, es una realidad. Una rebelión es cuando una porción del ejército se subleva. Esa porción del ejército puede ser grande, pequeña, mediana, y tiene que tener un comando. Ese entonces estaba en actividad Ollanta, que era comandante, y yo era mayor. Yo lo animo, lo tengo que forzar a sublevarnos, y en esa operación... ¿Usted lo forzó? O sea, no era la idea de él, no estaba muy de acuerdo. No estaba muy de acuerdo, más que todo hemos tenido que presionarlos los xenocaceristas y finalmente lo logramos. Sí. Es más, en un momento prácticamente ya se había arrepentido. Claro. ¿En qué momento se arrepintió? En el momento de los hechos, porque se suponía que el 28 de octubre del año 2000 yo tenía que esperarlo en Camiara con un contingente reservista y él tenía que salir del cuartel con su convoy, pero nunca salía. Entonces, finalmente, casi a las 11 de la noche, sale en un solo jeep sin su batallón, diciéndome que la oficialidad se había chupado y que mejor había que postergarlo. ¿Qué le dijo usted? Que había que hacerlo en el acto porque el servicio de inteligencia era tan fuerte que definitivamente íbamos a ser delatados y apresados. Ya no había
posibilidad de retroceder. Ollanta siempre fue así, se dejaba dominar, porque digamos, cuando hemos visto el gobierno, parecía que Nadine gobernaba más que No, él. nadie gobernó, pues por eso que nos dejaron presos. Por supuesto, es un hecho, fue Sí. público. En casa, Ollanta de joven, también era No, así, no, dócil. era una persona normal. Es que mira, yo siempre he dicho, ¿no? Y quizás todos lo sabemos, a veces una persona con el matrimonio cambia. Y yo siempre he dicho, ¿no? Que a un hermano tú lo conoces realmente cuando está casado. Esas cosas tan simples, bueno, a veces se repercute cuando se dan en situaciones históricas y cambian las cosas. Entonces, todo ese sacrificio que se hizo en Andahuaylas, en Locumba, que permitió que el nacionalismo llegue al poder por vía de las elecciones, Claro. finalmente fue neutralizado ese sacrificio con la influencia que tuvo Nadine sobre una persona sin carácter como era Ollanta. Y se dejó arrastrar, no tuvieron el valor de cambiar la constitución, por eso están presos, también es por eso. Entonces, Pero nosotros nos Ollanta, mantenemos incólumes. pero Ollanta lo forma, lo educa, lo cría Isaac, su papá, Claro. él mismo, a los dos lo formó el mismo hombre. Cierto, cierto. Pero bueno, sea, no, los resultados no son los mismos porque las personas no somos las mismas. Hay unos que tienen más carácter, otros tienen menos carácter, otros son más influenciables por otras personas y otros no. Entonces, en el caso de él sucedió, en el caso de nosotros mantenemos incólume y aún recuperando la libertad, seguimos con esos estandartes, ¿no? De Recogiendo. acuerdo. Alberto Fujimori formó a Keiko y a Kenji, así como Isaac a usted y a su hermano. Pero una cosa, la diferencia entre Kenji y Keiko con respecto a Antauro y Ollanta es que en el caso de Keiko y Kenji, ellos no han hecho absolutamente nada en la política. Ellos están sobre los hombros del padre, del viejo Fujimori. Nosotros no. Mi padre nos educó, pero yo hice las rebeliones, Locumba y Andahuaylas. Entonces yo soy también autor de toda esta campaña nacionalista. No es que me la regaló mi padre. Okay. ¿No? Entonces, esa es la pequeña La hizo gran sola. diferencia. Está el papá por un lado, pero su mamá también, la señora Tasso, ella es de Moquegua y tiene influencias italianas. Mi madre no es moqueguana, mi madre es limeña, Okay. de raíces ayacuchanas e italianas. Entonces, obviamente, por ahí hay una ascendencia italiana. Italiana. De mi parte. ¿Eso lo marca en parte? No, porque mira, la verdad, yo soy un malatazo, ¿no? Por el lado paterno tengo sangre ayacuchana, por el lado materno ayacuchana e italiana, pero obviamente dentro de nuestro mestizaje de todas las sangres, yo como individuo he optado por mi ancestro andino, ¿no? Hay otros que optan por su ancestro occidental, Okay, de acuerdo. y se respeta, pero en mi caso y en mi familia hemos optado por el ancestro andino. ¿Cuántas veces fue casado usted? Usted actualmente es Dos veces. su segunda esposa. Claro, ahora estoy casado con mi esposa Aide Hilarina Andrade Reyes. De acuerdo. ¿Por qué se separó la primera vez? Me separé porque normalmente suceden los divorcios por incompatibilidad de caracteres y eso sucedió, ¿no? Y terminé con mi primera esposa, mantenemos una buena relación, nuestros hijos están muy bien. ¿Cuántos hijos tuvieron? Yo tenía 3. Uno murió cuando yo estaba preso en el cautiverio y, bueno, hay 2 sobrevivientes. ¿Y dónde estudiaron sus hijos? Mis hijos estudiaron acá en Lima, en el franco peruano, y se educaron en Cuba. Ahí terminaron su educación. ¿Qué carrera? Economía, mi hijo Antauro, que se llama también Antauro, y medicina, mi hija Urbi. ¿No? Ambos viven acá, ambos radican en una calle. ¿Y usted habló con ellos de política? Quizás en un futuro podrían Este también es un problema aparecer. que he tenido con mis hijos porque prácticamente he estado 18 años alejado de ellos. En lo mejor momento los dejé de niños menores de 5 o 6 años a salir ya eran adultos, casi profesionales. Entonces, ellos están orgullosos de lo que hizo su padre, pero obviamente no los pude gozar. Y ahora una ya está casada y bueno, ya tienen cada uno su vida. Entonces prácticamente por dedicarme a la política, por dedicarme al endocacerismo y a las rebeliones y al cautiverio, en ese aspecto he tenido un vacío en mi vida que ha sido el trato con mis hijos porque no los he tenido a mi lado. En algún momento de soledad, difícil, duro, ¿se arrepiente de haber hecho algunas cosas que lo llevaron a la cárcel y quizás hubiese aprovechado mejor el tiempo con sus hijos? Mira, no me arrepiento. Me arrepiento porque son decisiones que uno toma de por vida y también yo asumí que haciendo el bien para mi país también incluía el bien para mi familia. Entonces, quizás ustedes de manera al revés, normalmente la gente piensa, los hombres, primero el bien de mi familia y después el bien de mi país. El mío fue inverso. Entonces, sí,
ha sido doloroso, pero en términos generales no me arrepiento. Me confirmó que Nadine Heredia gobernaba en el tiempo de... Mira, cuando ha gobernado Ollanta y Nadine, yo he estado preso. Lo vio en la tele así como... No, es evidente de que en el quinquenio que gobernó Ollanta, en verdad, primero, el primer día el juramento para la Constitución del 79, ¿no? Entonces yo digo siempre que hubo un minuto nacionalista y el 4 años, 11 meses, 30 días, 23 horas y 59 minutos de traición pura, en función a la hoja de ruta de Vargas Llosa. Entonces, en esos 5 años prácticamente, el que ha gobernado ha sido el piloto automático, o sea, no sé si en ese tiempo el presidente del BCR era Richard Webb o Julio Velarde, pero a lo que voy, todos los gobiernos que han cumplido la Constitución de Fujimori y Montesinos desde el 5 de abril del 92 no han gobernado los presidentes, sino el piloto automático, el globalismo. Entonces, Ollanta pudo haber sido la excepción si hubiera seguido el programa etnocacerista, pero no, lo traicionó y ahí se dejó llevar también esa traición con su esposo. Entonces, era prácticamente una pareja conyugal, presidencial, que finalmente fracasaron y una está fugitiva y el otro está en la prisión, igual que Fujimori lo estuvo, igual que Kuczynski lo va a estar ahorita, igual que Vizcarra lo está, igual que Toledo, y Alan García que se salvó porque se suicidó. Entonces, todos estos fulanos, en mi concepto etnocacerista, no han gobernado el país. Han simulado gobernar, pero en verdad acá en el Perú gobierna el piloto automático, porque somos colonia. De acuerdo. En el 2004, Hugo Chávez lo invita a usted para que viaje a Venezuela, bueno, por alguna amistad, cercanía y demás, ¿no? Ahora Maduro asume, ha llevado a Venezuela pues a la debacle, ¿no? Aparentemente. Estados Unidos ha anunciado que muy pronto puede ingresar a Venezuela y recuperar el poder. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero que efectivamente en 2004 Hugo Chávez me invitó a Venezuela y lo conocí. Después hice el anahuelazo, caí preso. En ese transcurrir, Hugo Chávez dejó de gobernar porque murió y entró en su relevo Maduro. Entiendo que Maduro ya tiene más de 10 años gobernando. Entonces, lo que sí puedo observar en Maduro que ha sido leal al legado del Hugo Chávez. No ha sido un traidor. ¿No? Quizás por no haber sido un traidor es que Estados Unidos lo pretende invadir. Estados Unidos hubiera querido que Maduro traicione el legado nacionalista de Hugo Chávez, pero no lo ha hecho. Ahora, Estados Unidos con Trump amenaza invadir. Sin embargo, no lo hace todavía. Y según entiendo, no lo va a hacer porque esas naves que están en el Caribe es para una actividad, para una operación antidrogas. Inclusive el Perú ha mandado un submarino. Pero porque de hecho hacen las operaciones UNITAS. Es que la operación sería antidrogas porque el país claro. Entonces, está acusado de tráfico de drogas. Estados Unidos, por supuesto, pues Estados Unidos, para empezar, yo veo bien inmoral que Estados Unidos, que Trump acuse de carteles de la droga, porque en Estados Unidos es el primer productor de cannabis en el mundo. Y no puede controlar su producción interna. Además, es el primer consumidor de cocaína del mundo y nunca han encontrado un cartel en Estados Unidos. Entonces, yo sostengo que la DEA y el narcotráfico están recontra bien vinculadas. Ahora, Estados Unidos no ha podido con Cuba, que es una isla. Solamente Estados Unidos ha invadido a un islote que era Granada, por ahí a un paisucho de Centroamérica, que puede ser, creo que Guatemala, ha invadido algunos paisitos de Centroamérica, pero es muy diferente invadir un país sudamericano ya en tierra firme. Inglaterra, que es una potencia, no se atrevió a invadir el continente, invadió las islitas Malvinas que están a 1500 kilómetros del continente. ¿Usted cree que no lo va a hacer, Trump? Yo creo que si invade, va a perder, va a ser derrotado. ¿Por qué fuerzas? ¿Por las de Maduro? Sí, por el pueblo venezolano. Mira, Estados Unidos... estamos hablando de una operación militar. ¿No? Entonces, hablemos con historia. Pero las elecciones han demostrado que no tiene favoritismo Maduro, sino... Las elecciones han demostrado que Maduro ha ganado. Corina Machado, los otros no. Una cosa es lo que dice la prensa pro-norteamericana que tergiversa las cosas. Para esa prensa yo soy casi un terrorista. Con un venezolano, ellos
quieren recuperar la democracia en su país. Bueno, yo también conozco venezolanos que son maduristas, apoyan a su país. O sea, no todos son... Acá han venido los traidores, pues. Acá han venido los traidores. En cada revolución siempre hay gente que migra. En la Revolución Francesa hubo gente que no estaba contenta con la revolución. Se fueron al extranjero y después colaboraron con los ejércitos que invadieron Francia revolucionaria. Cuando Cuba hace su revolución, también se van los que no están de acuerdo, se fueron a Miami. Estados Unidos los invadió en Bahía Cochinos y perdieron, fueron derrotados. Entonces, después Estados Unidos, a nosotros los peruanos nos quieren hacer creer que son recontrapoderosos, pero si ustedes la historia no lo son. Mira, todas sus campañas del siglo XX, Primera Guerra Mundial, ellos llegan casi después de la guerra, ya Alemania está casi derrotada. Llegaron al final, ya estaban las potencias, se habían sacado el ancho en Europa, llegan en el último año. En la Segunda Guerra Mundial, desembarcan en Normandía en 1944, ya había pasado la batalla de Stalingrado, ya los alemanes estaban siendo echados de la Unión Soviética, ya estaban en defensiva. Después Corea, 1950, fue en un empate, empataron, se quedó en el paralelo, la misma frontera. Después Vietnam, ahí pierden. Entonces ellos solamente ganan en la televisión. Entonces, en el Medio Oriente podrán tener su presencia, tienen ahí a su gendarme, que es Israel, que ellos lo paran armando. Israel es prácticamente una cabeza de playa de Occidente. Entonces, ahora, en el caso, en el caso de América, Estados Unidos solamente hay bandidos, países pequeños de Centroamérica o islas como Granada, ni siquiera ha podido con una isla en Cuba. Venezuela es un país casi de 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene una frontera inmensa con Brasil y con Colombia. En Colombia hay un gobierno de izquierda. En Brasil hay un gobierno de izquierda moderada que es Lula. Pero, entonces, yo creo que los migrantes que han llegado al Perú son traidores. Bueno, son refugiados económicos, que no están... ahora no se está corrigiendo. Porque no, pero pueden ser también traidores, porque yo veo cómo está en un país. Ahora, mira, si Estados Unidos, si una potencia invade Venezuela, y acá estos venezolanos que han inmigrado acá y que están delinquiendo acá, son secuestradores, extorsionadores, pero son no mal. todos. No, pero ¿me dejas hablar o no me dejas hablar? Bueno, le estoy preguntando. Entonces te estoy respondiendo. Entonces, tú me dices, si una potencia como Estados Unidos invade, si estos señores de acá hacen causa común con Estados Unidos y no con su gobierno, por más que no estén de acuerdo, pues es una cuestión de defensa nacional, para mí son traidores a su patria. Es como que tú me digas, en la guerra con Chile, Chile nos invade. Pero había gente como Iglesias que estaban a favor de los chilenos. Entonces, son traidores. Pues. Estamos hablando de un tirano, de un autoritario. Pero tirano, ¿por qué? Porque lo dice CNN. No, lo dicen los pobladores venezolanos. Pero los pobladores no están acá, no están allá. Ahora, ha habido elecciones en Venezuela. Ha habido elecciones. Ya ha ganado Maduro. La oposición ha perdido. Pierde todas las elecciones. Entiendo. Entonces, lo que pasa es que acá quieren que el que pierde las elecciones gobierne en Venezuela. Pero no es así, pues. Entonces, particularmente, yo considero que en esta situación no creo que Estados Unidos se atreva a invadir Venezuela. Está cacareando, porque le va a ir pésimo. Vamos a ver qué dice la historia. Ajá. Luego, ha mencionado que Estados Unidos son los principales consumidores de droga, es cierto, pero los principales productores de droga es el Perú, Colombia y demás. ¿Sí? Usted cuando sale del penal directamente, unos días después seguro, va al BRAE. Y el BRAE, y usted se reúne con... No directamente, primero hice una gira por el sur y después me fui al BRAE y está muy bien porque el BRAE es parte del Perú. Y se reúne, claro, pero se reúne con la familia Palomino. No me acuerdo. Mira, yo he recibido cientos o miles de compatriotas. No sé si había una familia Palomino. ¿A qué familia Palomino te refieres? Usted menciona al señor Nelson Palomino. Nelson Palomino es un dirigente cocalero que está instalado en el BRAE, tiene una radio como usted, que es un periodista, ha sido un dirigente histórico cocalero, es mi amigo, no tiene orden de captura, tiene todos sus derechos libres. No sé cuál es el problema, ha sido un dirigente cocalero, creador, fundador, juntamente con Nancy Obregón y Elsa Partida de la COMPA, de los gremios cocaleros, agrococaleros. De acuerdo. ¿O tú te estás refiriendo a los Quispe Palomino? No, a la familia Palomino, al señor Nelson Palomino. No, porque yo preferí, como yo en el BRAE, ¿no? Allí hay todavía los rezagos de Sendero Luminoso, claro. Y ahí se habla de los Quispe Palomino, que están en Vizcatán. No los he conocido. No los he conocido. Pero sí sé que salió meses después en Frecuencia Latina, que el ejército hizo una incursión, encontraron ejemplares de libros míos. Bueno, me parece muy bien que mis libros sean leídos en todo el Perú, y si están leídos, ojalá les influencie y cambien de ideología y se vuelvan nacionalistas. ¿Cuál sería su política de lucha antidrogas?
dejar sin chamba a la DEA y al narcotraficante. ¿Cómo sería? Sincerar las cosas. Usted sabe que en el Código Penal, en el artículo 299, la posesión de sustancias que se llaman drogas Es permitida. es permitida. No solo la posesión, también el consumo. Hay un gramaje determinado, no sé en base a qué criterio lo han determinado, pero existe, está escrito. Ni tú ni yo lo hemos escrito. Claro. Entonces, en conclusión, el consumo es legal en el Perú, pero hay una situación absurda que si tú compras, te meten preso, y si lo vendes, te meto preso, y si lo transportas, te meto preso. Pero sí te autorizo que lo consumas y lo tengas. Entonces, según nosotros, debe sincerarse las cosas, dejar sin chamba a la DEA ni al narcotraficante, legalizar. Así como en los años 30 se legalizó el alcohol para que no haya alcapones, fue la mejor medida. Entonces, y como pasa en otros países. ¿No sería un riesgo para nuestra juventud legalizar la droga? Es tan riesgo como cuando se legalizó el alcohol. Si tú tienes un hijo borracho, pues lo corriges. Y ese hijo, pues, y si quieres ese hijo se queda alcohólico, nunca va a conseguir trabajo, siempre va a vivir en la pobreza. Para eso está la educación. Pero yo creo, entonces, darle ese trato igual que al cigarro. El cigarro es una droga y tiene nicotina, y es peligrosísima. Pero cuando tú compras esa droga que es legal en la tienda, sale una letra que dice puede ser dañino para la salud y encima sale la foto de un hombre sin pulmones. Entonces se le advierte. Cada uno depende. Claro. Entonces, mira, yo siempre menciono el ejemplo de un alcalde de Surquillo, que es un distrito de Lima Metropolitana, que hace como 15 años, 20 años, se fue al Congreso de la República con una bandeja de plata, y en la bandeja de plata habían 6 tronchos de marihuana, 6 jetes de PVC, etc. Pasó por los pasos perdidos. Y ahí les dijo a los parlamentarios, señores, sacó el Código Penal 299, esto es legal en mi distrito, yo soy alcalde. En vez que se venda en el hueco, quiero que se venda en la farmacia. Sinceremos las cosas, se legalice, como es en Holanda, como es ahora en Uruguay, como es en 23 estados de la Unión Norteamericana. Entonces acá somos más papistas que el Papa. Sentido común. Con eso, mira, hasta legalizar es más inteligente y más económico, porque mira, sabes el presupuesto antidrogas de envases antinarcóticos, vuelos de interdicción, cedros, porque también toda esa gente que es, ¿no? Los cedros, todo eso es costoso. Entonces, si tú le ves el presupuesto, más vale legalizar, sincerar. Entonces, eso solamente lo proponemos nosotros porque nosotros no estamos alineados con el globalismo. Todo el resto de partidos, antes de hacer una medida, tocan la puerta a la embajada norteamericana y piden permiso. ¿Puedo proponer esto? No, nosotros no pedimos permiso. De acuerdo. La última. Sauder Perú, la empresa minera más grande del sur del Perú, tiene años en Tacna. ¿Sí? ¿Cuál es su opinión? Principal, el tema del agua. Eso es lo que nos interesa. Mira, Sauder Perú Copper Corporation es la primera productora de cobre en el mundo, en el Perú, y la primera, entiendo, en Sudamérica. Tiene 2 yacimientos emblemáticos, uno es Toquepala y el otro es Cuajone. Toquepala entiendo que es en Tacna y Cuajone queda en Moquegua. Los endocaseritas en la primera rebelión capturé Toquepala. Yo he capturado Toquepala. Y ahí es donde me llevo a ese general preso que me lleva en la cabeza, con la pistola en la cabeza. Hasta ahí, me lo llevo más allá. Entonces, ahí capturé Toquepala y de ahí emitimos el manifiesto rebelde el 29 de octubre del año 2000. ¿Por qué capturamos Toquepala? Para emular la captura de Talara por el general Juan Velasco Alvarado en 1968. Entonces, ahora tú me preguntas qué opino de la minera transnacional Toquepala. Opino que debe ser expropiada, debe ser nacionalizada y estatizada si se puede. Pero el Estado no tiene la capacidad de producir como lo hace Sauder. Sí tiene la capacidad, tenemos la materia gris, tenemos muy buenos ingenieros en la UNI, seguramente habrá muy buenos ingenieros en la universidad, en la Facultad de Ingeniería de la Basada de Groman. Entonces, o sea, en un futuro gobierno, posible gobierno suyo o como presidente del Congreso, propondría eso. Con respecto a Sauder, especialmente, ¿por qué? Sauder. Porque Sauder ahorita tiene un CEO, es el gerente general, que es un mexicano. No me acuerdo su apellido. Y este señor, este miserable, ha tenido la osadía de decir que si no le dan autorización a Sauder Perú para entrar al Valle del Tambo, a Tía María, y explotar en pleno Valle del Tambo los yacimientos de La Tapada y otros más, él dice que se tiene que cambiar de presidente, habrá que cambiar de gobierno. Eso lo dijo. Nadie lo tomó en cuenta. O sea, este señor que está en la época feudal, que porque un país no le pone trabas para entrar, ellos dicen, es cambio al presidente. Entonces, yo lo tomo como una ofensa.
Encima, yo tengo particularmente una situación personal con Sauder en esa rebelión. Entonces, además, por mi doctrina nacionalista, que en función a la clínica de Velasco, ¿no? Yo considero que hay que empezar las nacionalizaciones con Sauder Perú Cooper Corporation. De acuerdo. Mayor, muchas gracias por estar con De igual nosotros. manera. Ha sido muy amable. Gracias. Gracias a usted.